Buen día, gracias por acompañarnos en el análisis de Viva la Noticia, obviamente arrancando este año 2022 y tenemos que hablar de estas nuevas variantes de las que ya se habla mucho en algunos países del mundo de COVID-19. Es el tema que hoy analizaremos. Con un 15% de ocupación de 300 camas disponibles en el Hospital Temporal del Parque de la Industria, autoridades afirman estar preparados para ampliar más camas en el centro asistencial ante una eventual cuarta ola de contagios. Nosotros seguimos manejando nuestros servicios que son COVID-1, COVID-2 y en el área de cuidados intensivos. Por tema de ocupación, ahorita solo tenemos habilitado la unidad de cuidados intensivos, que es donde tenemos 46 camas con un 15% de ocupación. En 2021 el hospital atendió a 16,000 pacientes, algo que triplicó la atención que se tuvo entre marzo y diciembre de 2020. Sin embargo, aseguran que desde el 24 de diciembre a la fecha se ha duplicado también la demanda en pruebas, que ahora están realizando al menos 40 al día. Ahorita la disponibilidad de camas son 336 camas en nuestros servicios de COVID-1, COVID-2 y en el área de cuidados intensivos. Sin embargo, también tenemos el tema del proyecto de ampliación del hospital, en donde se pretende ampliar la cantidad de camas al área de cuidados intensivos, que ahorita tenemos 46 a 95 camas, solo en el área de cuidados intensivos, ¿verdad? Otra de las preocupaciones que ven los médicos es la cantidad de fallecidos sin vacunación. En las últimas semanas tuvimos aproximadamente 22 pacientes fallecidos. Da importante tal vez dato que sí hay que recordarle a la población, es que nosotros de 22 análisis de fallecimientos que se hicieron en los meses de noviembre y diciembre, solo 2 pacientes completaron esquema, tenían esquema completo de vacunación. Los otros pacientes no tenían antecedente vacunal. Esta mañana a Jorge Laguardia, que está con nosotros y que tiene información para compartir y que tiene justamente temas importantes en relación a este tema. Jorge, buen día. Gracias, Ricardo. Efectivamente, hay muchísima preocupación por el incremento de casos. Ya se hablaba de esto que podía ocurrir a causa de la fiesta de fin de año. Ya tenemos semana y media después de haber celebrado Navidad y estas fiestas de Año Nuevo también. Por lo tanto, empiezan los datos. El Ministerio de Salud ha reportado 1,007 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 629,811 desde que ha iniciado la pandemia. Recordemos que estos 1,007 casos corresponden a las últimas 24 horas. Se efectuaron también en estas últimas 24 horas 7,736 pruebas para detectar posibles contagios de COVID-19 y se reporta un paciente lamentablemente fallecido, dando un total en el país también desde que ha iniciado la pandemia de 16,111 decesos. Finalizamos la información indicando también con la actualización de datos que la cantidad de casos recuperados estimados es de 608,922 y finalmente la cifra de casos activos estimados es de 4,778. Recordamos que a mediados de diciembre estábamos hablando de aproximadamente 1,000 casos activos y esto se ha disparado a aproximadamente 4,000 casos. Así que es importante saber cómo tomar nuestras prevenciones, mi estimado Ricardo, en estos días. Así que regreso contigo, como siempre, un especialista. Gracias, Jorge. Y saluda a la doctora Zulma Calderón, defensora de la salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Doctora, bienvenida, feliz año, gracias por acompañarnos. Hablemos de la situación actual de los casos de COVID en el país. Cuéntenos, por favor. Hemos tenido efectivamente desde hace un par de meses una baja significativa en el índice de ocupación hospitalaria, a extremos que nuestra última supervisión, que fue en las últimas semanas del mes de diciembre, reportaba más allá de un 35%, que es un número alentador. Sin embargo, hay que recordar que este índice de ocupación hospitalario se refiere únicamente a aquellos casos que están en relación con casos considerados moderados o graves, que es muy distinto de las personas que se siguen contagiando y que están siendo atendidas en casa. Hay que tomarlo esto muy en cuenta porque los casos como tal han seguido en aumento, sobre todo en estas últimas 4 semanas, debido a la situación de alerta que hemos venido enfrentando por el riesgo de la circulación de las nuevas variantes, dentro de esto la Omicron. Y por supuesto hay que hablar de la disponibilidad de vacunas que hay en el país. Cuéntenos, por favor. La disponibilidad de vacunas en el país tenemos que reconocer que mejoró en forma muy significativa. Sin embargo, existen otros factores que han hecho prácticamente imposible que se avance en el índice o en la cobertura de vacunación que se esperaba.
recordando que el Plan Nacional de Vacunación tenía como meta que efectivamente para finales del año 2021 tuviéramos vacunados alrededor del 70% de la población. Eso no se dio, apenas estamos llegando a cubrir alrededor de un 40% de la población, lo que evidencia que no alcanzamos la meta que estaba planificada para ese periodo de tiempo. Nuevamente se resalta que la campaña de vacunación ha carecido de una estrategia importante de información, de educación y de comunicación que resalte todos los riesgos de enfermar de COVID y sobre todo de morir por esta enfermedad y sobre todo que manifieste y haga evidente todos los beneficios que da la vacuna y cómo nos protege la misma. Tampoco hemos visto ese enfoque de pertinencia cultural que hemos venido reclamando desde el principio y el enfoque que está dirigido a las áreas rurales todavía sigue siendo débil. Hemos visto esta situación prácticamente desde que se inició el plan de vacunación y lamentablemente ha sido una constante que el Ministerio de Salud hasta el momento no ha logrado corregir. ¿Y qué debemos saber de las variantes Omicron y Flurona? Porque es importante tomar en cuenta las diferencias y los aspectos de justamente cómo está afectando en muchos países del mundo. Es el riesgo, en tanto sigamos estando en el periodo de pandemia, seguirá siendo importante de que se presenten nuevas variantes. Hay que recordar que en tanto el virus se replique, existen mucho más, es mucho más factible que efectivamente conozcamos nuevas variantes. Lamentablemente en Guatemala carecemos de un sistema de vigilancia epidemiológico fuerte que nos ayuden sobre todo a buscar este tipo de casos, ese tipo de variantes para poderlos identificar y poderlos reportar en forma oportuna. Recordarán que llevamos semanas escuchando que se mandaron algunas muestras a Panamá, por ejemplo, y que las mismas no han regresado. Sin embargo, clínicamente, muchos expertos coinciden en que efectivamente el escenario del país es ideal para que la variante ya circule en Guatemala y que el número importante de casos y de aumentos que se han dado, sobre todo porque la mayor parte de casos son leves, pueden evidenciar que efectivamente la variante ya está circulando en el país. Ha sido un poco lento, un poco tardío la reacción de las autoridades para la búsqueda de esta variante y sobre todo para asumir y para establecer las medidas de prevención y las medidas de contención que en este momento deberían de haber sido la prioridad, sobre todo porque estamos en un momento crítico. Si, como bien lo dice usted, a esto le sumamos el aparecimiento de otras situaciones que se están dando, como lo de la flurona, por ejemplo, puede causar cierto pánico dentro de la población, pero hay que recordar que tenemos que informarnos a través de los sitios oficiales y guardar la calma efectivamente hasta que se tenga información mucho más certera de lo que está pasando, sobre todo en el contexto nacional. Bueno, por supuesto que hay que esperar el mejor panorama, siempre hay que estar prevenidos, preparados, pero en este 2022, ¿qué va a pasar en el ámbito de salud desde su perspectiva? Lamentablemente, tenemos que reconocer de nueva cuenta que a pesar de las circunstancias y a pesar del presupuesto importante que sigue manejando la cartera de salud, no tenemos un sistema de salud que ha sido totalmente fortalecido a pesar de la pandemia. Seguimos con importantes limitantes. Una de estas, como ya lo mencionábamos, es la falta de pruebas diagnósticas y la falta de esa vigilancia epidemiológica fortalecida que sirve no únicamente para hacer análisis, sino para tomar las decisiones que son relevantes en este momento. Y es, creo que un tiempo justo, un periodo de tiempo oportuno para que las autoridades de nueva cuenta puedan reencauzar el camino de respuesta a la pandemia y poder fortalecer esas líneas estratégicas que en este momento son importantes, tomando en cuenta que hoy por hoy el Sistema Nacional de Salud, es decir, todos los servicios que dependen del Ministerio de Salud como tal, representan para millones de guatemaltecos la única esperanza de tener una atención especializada, sobre todo en este momento de crisis.
Muchísimas gracias a la doctora Zulma Calderón, ella es defensora de la salud de la Procuraduría de Derechos Humanos, hablando justamente de estas nuevas variantes de COVID-19.